Estimados amigos, bienvenidos a este episodio en el que vamos a hablar de perspectivas del ser humano respecto al apego y apetos o apetencias. Vamos a hablarlo desde un sentido histórico, evolutivo, también desde autores que han hablado o escrito acerca de esta dinámica humana que es relevante para todos nosotros, y también para profundizar en el conocimiento de estas dos áreas que estamos desarrollando. Bien, empezamos con la perspectiva antropológica del ser humano como un ser deseante y relacional. Bien, pues el deseo es el motor de la cultura y la civilización. Hablar del deseo es la fuerza motriz que impulsa la acción humana. No es simplemente una necesidad biológica, sino un anhelo profundo que nos lleva a buscar algo que nos falta para alcanzar la plenitud. Desde esta perspectiva, el deseo es el motor detrás de la cultura y la civilización. Claro que al hablar de esto, estamos entendiendo que el deseo es tanto el deseo personal como el deseo colectivo. Recordemos que nuestra biología, nuestro ser, tiende a crecer, tiende a buscar lo bueno, aquello que le es de beneficio. Obviamente, cuando es la suma de todo esto, es lo que arroja lo que conocemos como cultura y civilización. En sus niveles más básicos, el deseo se manifiesta como la voluntad de supervivencia. Los primeros humanos deseaban alimento, refugio y seguridad, lo que los llevó a desarrollar herramientas, técnicas de caza y agricultura. Esta búsqueda elemental sentó las bases de las primeras sociedades. A medida que las sociedades evolucionaron, también lo hicieron nuestros deseos. El deseo de trascendencia emergió, llevando a los humanos a buscar un propósito más allá de la mera existencia. Esto se refleja en la creación de arte, la filosofía, la ciencia y las religiones. Por ejemplo, el deseo de entender el universo llevó a la astronomía y la física, mientras que el anhelo de belleza se materializó en la pintura y la música. Autores clave que podemos conocer desde esta perspectiva. René Girard propone en su teoría del deseo mimético que nuestros deseos no son autónomos, sino que imitamos los deseos de los demás. Deseamos lo que otros desean, lo que genera competencia y conflicto, pero también impulsa la creación de estructuras sociales para regular esta rivalidad. Y tenemos a Abraham Maslow con su jerarquía de necesidades. Él sugirió que una vez satisfechas las necesidades básicas, los seres humanos aspiran a la autorrealización, un deseo de trascender y alcanzar su máximo potencial. Vamos a poner un ejemplo de la vida ordinaria. El deseo de un joven de emprender un negocio no se limita a ganar dinero. Entendamos esto como supervivencia, sino que a menudo está motivado por el deseo de impactar a la sociedad. Eso es trascendencia. Es crear algo significativo y dejar un legado. Ahí está la clave de esto que estamos explicando. La necesidad humana de pertenencia y vínculo. El ser humano es inherentemente un ser relacional. Esto lo conocimos desde las teorías básicas que aprendimos en la escuela, principalmente a quienes lograron estudiar áreas de filosofía, de lógica, la historia universal. Se habla acerca de este ser
que se hace a partir de sus relaciones. La necesidad de pertenencia y vínculo es tan fundamental como la de alimento y agua. Desde el nacimiento, las personas buscamos la conexión con otros para nuestra supervivencia emocional y física. Esta necesidad ha sido la base para la formación de las estructuras sociales más importantes. Primera, la familia, el vínculo más básico que proporciona amor, apoyo y seguridad en las primeras etapas de la vida. Segunda, comunidades y tribus, grupos más amplios que ofrecen identidad, seguridad colectiva y un sentido de propósito compartido. En la era moderna, esto se manifiesta en clubes deportivos, grupos de voluntariado, comunidades incluso hoy virtuales, esos apegos naturales de vínculo con otras personas. La ausencia de pertenencia y vínculo puede tener consecuencias devastadoras para la salud mental. El sentimiento de soledad y aislamiento es una de las mayores fuentes de sufrimiento en las sociedades contemporáneas. Vamos a conocer a dos autores clave que hablan sobre esto. El primero, John Bowlby, padre de la teoría del apego. Él postuló que los bebés desarrollan un vínculo emocional con sus cuidadores principales. Este apego temprano es crucial para el desarrollo de la seguridad y la confianza en las relaciones futuras. También tenemos a Emily Durkheim. Él subrayó que la integración social es vital para la salud de un individuo y la cohesión de una sociedad. La falta de vínculos sociales puede conducir a la desmoralización e incluso a situaciones patológicas o de desprenderse de todo. Un ejemplo de la vida ordinaria. Hoy, el auge de las redes sociales no es solo un fenómeno tecnológico, sino una manifestación de nuestro profundo deseo de conexión. Buscamos sentirnos parte de algo más grande, compartir experiencias y obtener validación de nuestros pares, aunque sea de forma digital. Creo que esto perfectamente lo entiendes. ¿Desde dónde? ¿Por dónde? ¿Con quiénes? Abordemos ahora los ritos y símbolos asociados a la satisfacción de apetencias y la formación de apegos. Las sociedades a lo largo del tiempo han creado ritos y símbolos para satisfacer las necesidades de deseo y apego. Estos rituales no solo tienen una función práctica, sino que también refuerzan la identidad del grupo y dan significado a la vida. Desglosemos este asunto de los ritos. Ritos de iniciación. En muchas culturas, la transición de la niñez a la adultez se marca con ceremonias, como el bautismo, la circuncisión o la mayoría de edad. Estos ritos satisfacen el deseo de pertenencia al reconocer al individuo como un miembro pleno de la comunidad. Símbolos de estatus. El deseo de reconocimiento y prestigio se manifiesta a través de símbolos. En algunas culturas, las joyas o la vestimenta pueden indicar la posición social. En la sociedad de ahora, un coche de lujo o un título universitario son símbolos que satisfacen el deseo de éxito y reconocimiento social. Y también están los rituales de unión. Las bodas y las celebraciones familiares son ritos que solidifican los lazos de apego y afirman la importancia de la familia y la comunidad. El intercambio de anillos, por ejemplo, simboliza un vínculo inquebrantable. Dos autores clave en estos temas son Mircea Eliade, historiador de las religiones,
argumentó que los ritos y símbolos nos permiten salir del tiempo profano y acceder a un tiempo sagrado, dándole significado a nuestra existencia. Y tenemos a Carl Jung, quien creía en los arquetipos y símbolos colectivos es donde residen el inconsciente de la humanidad, reflejando deseos y miedos compartidos. Un ejemplo de la vida ordinaria. Un ritual simple como la cena familiar, todos los domingos, puede parecer insignificante, pero es un rito poderoso. ¿Por qué? Satisface el deseo de nutrición, obvio, deseo primario, pero su función más importante es la de reafirmar los lazos familiares, crear un espacio de pertenencia y fortalecer los apegos. Es un momento sagrado que da estructura y significado a la vida. Estamos hablando de una cena, no de otra cosa. Imagínense si hablamos de un cumpleaños, de un aniversario, en el cual invitamos a la gente, nos preparamos para ello. Bueno, pues tiene todo un motivo y fundamento del por qué lo hacemos. Ahora pasemos a la perspectiva filosófica del deseo y la libertad, como un camino hacia la realización personal y profesional. El deseo ha sido un tema central en la historia de la filosofía y sus intérpretes, o quienes escriben de ello, ha variado enormemente a lo largo del tiempo. La manera en que lo entendemos y lo gestionamos es clave para nuestra ética personal. Comencemos con Platón. Platón hablaba del eros. Para Platón, el deseo más elevado no es una mera atracción física, sino un anhelo de belleza y verdad. En su obra El banquete, describe cómo el alma asciende desde el deseo por un cuerpo bello hasta el anhelo de la belleza en sí misma, las ideas perfectas. Esta búsqueda es el camino hacia la sabiduría. Epicuro veía el deseo como la causa principal de la perturbación. Su filosofía no buscaba la renuncia total, sino la gestión prudente del deseo para alcanzar la ataraxia, un estado de serenidad y ausencia de perturbación mental. A lo mejor este término de ataraxia les suena hoy con algo muy parecido a estados de quietud o de paz, que según de dónde vengan, le llamamos nirvana, le llamamos paz mental, le llamamos quietud plena y otras denominaciones. Epicuro distinguía entre deseos naturales y necesarios, como comer, naturales pero no necesarios, como la comida elaborada, y no naturales ni necesarios, como la fama. La clave es satisfacer los primeros y eliminar los últimos. Otro filósofo, Spinoza, entendía el deseo como el conatus, la fuerza fundamental que impulsa a cada ser a perseverar en su existencia. El deseo es la esencia misma del ser humano, la manifestación de nuestra lucha por la supervivencia y la potencia de actuar. La libertad, para Spinoza, no es la supresión del deseo, sino su comprensión racional. Al entender las causas de nuestros deseos, podemos ser menos pasivos y más activos. Y otro autor o filósofo, Schopenhauer, tenía una visión pesimista. Para él, el deseo es una manifestación de la voluntad, una fuerza ciega e insaciable que impulsa todo en el universo.
La vida es un ciclo interminable de deseos insatisfechos que generan sufrimiento. La única vía para Schopenhauer es la anulación de la voluntad. Y esta sucedía a través de la compasión, el arte y el ascetismo. Pasemos ahora a lo que es la búsqueda de la felicidad. También, en otra palabra, como la eudaimonia. La eudaimonia es un concepto griego que a menudo se traduce como felicidad o florecimiento humano. No se trata de un placer momentáneo, sino de una vida lograda y plena. La gestión de nuestras apetencias es fundamental en este camino. Aristóteles, el gran Aristóteles que pues todos ubicamos al menos su nombre, por ejemplo, creía que la eudaimonia se logra a través de la virtud y la razón. La clave no es reprimir el deseo, sino moderarlo con la virtud de la templanza. La templanza también entendida como mesura, que en otras palabras es el equilibrio, saber conservar y preservar el equilibrio. Una persona virtuosa es aquella que sabe cuándo y cuánto ceder a sus apetencias para no desviarse de una vida buena. Un ejemplo práctico en el mundo profesional es la gestión de la ambición. Una ambición desmedida puede llevar al agotamiento y la falta de ética. Una ambición moderada y bien dirigida, en cambio, puede llevar al éxito sostenible y la satisfacción personal. Ahora veamos la libertad como desapego o como elección consciente. La relación entre deseo y libertad es una de las dicotomías más importantes en la filosofía. La libertad como desapego. Esta perspectiva, ser libre, implica desprenderse de las ataduras del deseo. Esta visión se encuentra en el estoicismo y el budismo. Los estoicos, como Epícteto, enseñaban que la libertad se logra al diferenciar entre lo que podemos controlar, nuestras opiniones y juicios, y lo que no, eventos externos. El sufrimiento no proviene del evento en sí, sino de nuestro deseo de que sea diferente. El desapego de estos deseos irracionales nos libera. En la vida diaria, esto se manifiesta en la capacidad de aceptar una situación difícil en el trabajo, por decir, sin dejar que nos defina emocionalmente. La libertad como elección consciente. Esta perspectiva popular en la filosofía existencialista sostiene que la libertad no es la ausencia de deseo, sino la capacidad de elegir conscientemente nuestros deseos y acciones. Uno de los grandes autores existencialistas fue Jean-Paul Sartre, quien afirmaba que estamos condenados a ser libres, lo que significa que somos responsables de nuestras elecciones sin excusas. El deseo no es algo que nos sucede, sino algo que elegimos abrazar. Por ejemplo, en el desarrollo personal, un individuo puede elegir conscientemente el deseo de crecer y aprender en lugar de dejarse llevar por el deseo de confort y la inercia. La libertad, en última instancia, no reside en la ausencia de deseos, sino en la madurez de gestionarlos, ya sea a través del desapego o de la elección consciente, para construir una vida auténtica y significativa.
Ahora pasemos a la perspectiva teológica del ser humano, enfocándonos en la dualidad entre nuestros anhelos espirituales y los apegos que nos atan al mundo material. El deseo de trascendencia, anhelo de lo divino. Desde una óptica teológica, el ser humano no es solo un ser deseante en el plano terrenal, sino que también lleva un profundo deseo de trascendencia. Este anhelo se manifiesta como una búsqueda de lo divino, de la unión con lo absoluto o de un propósito que va más allá de la existencia material. Este deseo no es una mera construcción cultural, sino que muchas tradiciones lo consideran intrínseco a nuestra naturaleza, una huella de lo sagrado en el alma humana. Este anhelo nos impulsa a la oración, la meditación, la contemplación y a la búsqueda de la verdad espiritual. San Agustín de Hipona, en sus Confesiones, expresó este deseo de manera elocuente y lo dice muy bello de la siguiente manera: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Esta frase resume la idea de que la insatisfacción humana es una señal de que estamos destinados a algo más grande. Es el deseo de Dios. Es el deseo de que si lo de aquí es bueno, sé que será mejor. Blas Pascal hablaba de un vacío en forma de Dios en el corazón de cada hombre, que solo puede ser llenado por Dios. Un ejemplo sencillo de vida ordinaria. La búsqueda de un sentido de vida, más allá de la acumulación de bienes materiales o la satisfacción de placeres efímeros, es una manifestación de este deseo de trascendencia. Se ve en la persona que, a pesar de que pueda tener éxito material, se siente insatisfecha y decide dedicarse a la ayuda humanitaria, al arte o a la meditación, buscando una plenitud más profunda. Es aquello que mencionamos en otro momento como el legado. Cuando llegamos a este nivel, buscamos no solamente vivirlo en carne propia, sino también dejar algo que se preserve. Pasemos ahora a conceptos de desapego en diversas tradiciones espirituales. Para que el deseo de trascendencia pueda manifestarse plenamente, las diversas tradiciones espirituales enfatizan la importancia del desapego de los apegos terrenales. ¿Qué dice el cristianismo? La enseñanza de Jesús sobre no acumular tesoros en la tierra, dicho en Mateo 6, es una clara llamada al desapego. No se trata de despreciar lo material, sino de no permitir que se convierta en el centro de nuestra vida. San Francisco de Asís es un ejemplo radical de esta práctica, eligiendo la pobreza para liberarse de las ataduras y vivir plenamente su fe. El budismo, ¿qué dice? El budismo se centra en la erradicación del sufrimiento. Y la raíz del sufrimiento, según la segunda noble verdad, es el apego o el deseo insaciable. El camino hacia la liberación, conocido como nirvana, es el desapego de los deseos y aversiones que nos atan al ciclo de sufrimiento. El hinduismo. El concepto de karma yoga, el yoga de la acción desinteresada, enseña a realizar nuestras tareas y deberes sin apego a los resultados. Se busca actuar por amor al deber, no por el deseo de obtener recompensas materiales o reconocimiento. Pongamos un ejemplo de vida ordinaria.
El acto de donar un bien para que valoramos mucho, de perdonar una ofensa o de dejar ir un rencor, son ejemplos de desapego en nuestra vida diaria. Es una práctica que nos libera de las cargas emocionales y nos permite avanzar espiritualmente. Hablemos ahora de los ídolos o falsos apegos que nos alejan de la plenitud espiritual. En la teología, un ídolo es cualquier cosa que colocamos en el lugar de Dios o de la búsqueda de la trascendencia. No solo se trata de estatuas, sino de cualquier apego que se vuelve el centro de nuestra vida. Estos falsos apegos nos prometen una plenitud que nunca pueden darnos. Con esto vamos a entrar entonces a lo que es la idolatría y vamos a describirla de esta manera. La idolatría del éxito. Cuando el éxito profesional o la fama se vuelven el único propósito, nos alejamos del crecimiento espiritual y del equilibrio personal. La persona se define por sus logros y sufre una gran crisis cuando estos logros se desvanecen. La idolatría de la riqueza. El apego desmedido a la riqueza nos puede llevar a la avaricia y a la explotación. En lugar de ser un medio para el bien, el dinero se convierte en un fin en sí mismo. Es decir, un falso Dios, un falso propósito, una falsa misión. La idolatría de la imagen. En la era digital, la validación a través de las redes sociales o la perfección de la imagen física se han convertido en ídolos modernos. Nos volvemos esclavos del juicio de los demás y nos alejamos de nuestra autenticidad interior. Un ejemplo de vida ordinaria. Un claro ejemplo es la persona que trabaja incansablemente para comprar el último teléfono o el coche más caro o lujoso, creyendo que eso le dará felicidad. Cuando lo consigue, la satisfacción es efímera, es inmediata y se va rápidamente. Y así de rápido surge un nuevo deseo. Esta búsqueda interminable es una manifestación de que estamos persiguiendo un ídolo, una promesa de plenitud que nunca se cumple. Yo, en mis propias palabras, siempre lo he dicho como aquello que no basta. Tú te puedes hacer de cosas, de personas, de relaciones, pero al final del día te quedas con una sensación de vacío, de que algo no se llenó. Y es ahí donde necesitamos poner la mirada. Bueno, amigos, pues este episodio, que es un poco extenso, pero muy profundo y a la vez nos da esa parte histórica y evolutiva en el pensamiento y las prácticas a cómo estamos el día de hoy, confío que te da lo suficiente para que puedas entender desde dónde procede todo este análisis y este conocimiento a lo que hoy somos como sociedad y como individuos. Te animo a que te cuestiones, a que te generes preguntas de ¿en dónde está mi confianza? ¿En qué deposito mi confianza? ¿En quién o quiénes deposito mi confianza? Y esa confianza que genera seguridad o simplemente apego. Hay mucho camino por recorrer y te animo a que te detengas y hagas esas pausas meditativas, reflexivas, en las que te abras a ti mismo y te sigas construyendo. Nos escuchamos en nuestro próximo episodio.